ahora inmediatamente irme para saludar a nuestra querida Renata Turrent, asesora en políticas públicas y también querida en estos espacios libres como el viento. Querida Renata, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, mi querido Vicente, qué gusto estar por acá contigo y con toda tu audiencia. Te mando un fuerte abrazo, qué gusto estar platicando. Oye, ¿cómo viste ayer el debate, la doble moral en el Senado de la República? Que fíjate que eso es lo que más daño le está haciendo la oposición, no que presenten iniciativas que puedan confrontar a las iniciativas del gobierno o de la mayoría, sino la falta de iniciativas, la falta de sustento que solo mete ruido y no nos lleva a un debate serio de los temas, desde las banderitas que quiso regalarle Emilio Álvarez y Casa a los secretarios, desde Lili Telles con sus gritos, desde llamarle alcahuete al presidente o algún adjetivo de esa magnitud, Xochitl Gálvez, hacia el secretario de la Defensa Nacional. En fin, dame tu opinión de lo que viste, de lo que escuchaste ayer, querida Renata, que por cierto, chorrea para hoy también. Totalmente, mi querido Vicente. Hemos platicado mucho en este espacio que esta hipocresía, doble moral, como bien comentas, por parte de la mayoría de los miembros de la oposición y su falta de propuesta de un proyecto de nación viable, que no sea básicamente regresar a lo mismo que en 2018 se desterró por la gran mayoría de los mexicanos y que en 2021 se reafirmó en las elecciones intermedias, le hace muchísimo daño, no solamente creo yo al país como tal, a la discusión pública, como tú ya bien mencionas, porque sí que hay temas que podrían reforzarse, hay propuestas de Morena que podrían reforzarse si hubiera una oposición seria, hay cuestionamientos que podrían llegar a ser válidos, pero que esta oposición no tiene ni la autoridad moral ni siquiera las ganas de poderse sentar a debatir en términos de realidad, en términos éticos, las propuestas que hace el presidente López Obrador o la bancada de Morena. Pero yo no creo que solamente le afecte al país y a la discusión pública, creo que también le afecta al mismo partido político o serie de partidos políticos que se aglomeran en esto de ahora unidos, antes si por México va por México, quién sabe cuántos nombres se han cambiado. Y les afecta porque creo que un poco lo que decía mi querido Víctor en su intervención, creo que siguen sin entender este cambio cultural tan fuerte en nuestro país, donde la gente ya está muy avivada, donde la gente entiende perfectamente quién sí y quién no está llevando propuestas a la mesa. Entonces me parece que ya ni siquiera deja tú como una crítica hacia la oposición en términos de ética, de qué se tiene que estar discutiendo en nuestro país, sino meramente pragmático para la propia oposición. Ni siquiera creo que a ellos les esté conviniendo traer estos shows que están haciendo, porque los datos, las propuestas que hace Morena o en específico algunos secretarios, ahorita me gustaría hablar del caso de la secretaria Rosa Isela, desenmascaran esta falta de seriedad por parte de los opositores. Me gustaría a mí ahondar en específico en este tema de la Guardia Nacional con la senadora Lili Telles y cómo es que llega la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que por cierto ha hecho un grandísimo trabajo al frente de esta secretaría, eh, bajando de manera lenta pero consistente los homicidios, los feminicidios de manera muy importante, y que llega a explicarle a la gente, al Senado, pero sobre todo al pueblo de México, que existe esta senadora que un día sí y el otro también critica y golpea a la Guardia Nacional, pero que al mismo tiempo está pidiendo esta protección personalizada por parte de la Guardia Nacional. Y luego sale Lili Telles a decir, claro, yo lo hice público desde el principio en mis tweets. Bueno, pero es que eso, que lo hayas hecho público, no lo hace menos hipócrita, ¿no? Estar diciendo, no quiero la Guardia Nacional para que proteja al pueblo, pero sí quiero que la Guardia Nacional me proteja a mí y a mi familia. No, señora, no, no, es que ya no vivimos en ese país.
Vivimos en un país distinto donde la prioridad no es esa cúpula que está en el poder, sino la prioridad es la gente. Y la gente pide que las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional continúen en labores de seguridad porque no se han logrado construir policías locales fuertes, excepto en la Ciudad de México. Es el único ejemplo donde en 4 años, además, y esto creo que hay que recalcarlo, porque es importante para los otros estados saber que sí se puede fortalecer una policía y que se puede fortalecer una policía en relativamente poco tiempo, y ese es el modelo de la Ciudad de México, que ha sido el único, y ha sido el único porque ha tenido la voluntad política de hacerlo y la inversión pública para hacerlo. Les doy un dato que me parece que ya les había ayudado, pero es importante reiterarlo. El comparativo entre, por ejemplo, Jalisco de Movimiento Ciudadano y la Ciudad de México en cuanto a seguridad pública local. Mientras que la Ciudad de México invierte 11% de su presupuesto en seguridad pública, el estado de Jalisco solamente invierte el 5% en seguridad pública, ¿no? Es más del doble lo que se invierte aquí en la capital. Entonces, esto que no, y siendo Jalisco uno de los estados más, de los que entra en esos 6 estados que aglomeran el 50% de los homicidios de todo el país, ¿no? Es uno de los estados más peligrosos de todo el país. Entonces, yo me pregunto, tanto a Lili Telles del PAN o a los senadores de MC que han estado en contra de la Guardia Nacional, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuál es la propuesta de seguridad que proponen? Si no quieren la Guardia Nacional, no quieren la Guardia Nacional, porque si fueran congruentes con esto, entonces estarían diciendo, ¿saben que nosotros nos hacemos cargo de nuestra seguridad pública, no necesitamos a la Guardia Nacional? No podrían sobrevivir su crisis de seguridad sin la Guardia Nacional presente, ¿no? Sería un atropello a los ciudadanos de esos estados. Entonces, dicen políticamente no querer la Guardia Nacional, ocupan la Guardia Nacional porque sus policías locales no son suficientemente fuertes para contener las olas de violencia en sus estados, pero tampoco invierten en mejorar las policías locales. Y al mismo tiempo salen a comparecer diciendo que el camino no es la policía militar que representaría la consolidación de la Guardia Nacional, sino el fortalecimiento de las policías locales. Bueno, señores, pues ustedes gobiernan algunos estados y yo no entiendo por qué no empiezan en casa, porque si consideran firmemente que ese es el camino, el cual yo comparto el diagnóstico, comparto que se tiene que a la par de consolidar una Guardia Nacional, porque es falso que se puedan sacar las fuerzas militares de las calles hoy con el problema tan grave que tenemos, pero mientras que esto se consolida, el crimen sigue bajando, eh, es verdad que se tienen que fortalecer las policías locales, ¿no? Porque queremos que las policías locales puedan hacer labores de seguridad pública. Sobre todo hay algunas cuestiones donde no quisiéramos que la Guardia Nacional, por ejemplo, se metiera. Pongo el ejemplo específico de una protesta. Yo no quisiera que la Guardia Nacional entrara a una protesta, sino que la policía local estuviera a cargo de la seguridad pública durante este tipo de manifestaciones, que es un derecho que tenemos los y las mexicanas a manifestarnos. Pero pues esto no se construye como por arte de magia. Entonces yo no entiendo por qué no están invirtiendo en esta consolidación y lo único que han hecho a lo largo de los años desde la sociedad civil, que como bien dice Fabricio Mejía, son panistas sin partido, la gran mayoría, con sus honrosas excepciones, porque desde la sociedad civil y desde estos partidos que hoy ocupan la oposición, no, lo único que han hecho es retóricamente decir cuál debe ser el camino, pero en los hechos, en los estados que gobiernan, ninguno de estos partidos lo ha hecho. Ahí está Guanajuato, uno de los estados más peligrosos, el más, de hecho, ahí está Jalisco, el ejemplo que les pongo con el 5%, y en realidad es que de los 6 estados, me parece que solamente 2 de ellos son gobernados por Morena, que tienen una enorme responsabilidad con sus ciudadanos, pero que es hipócrita lo que hacen desde la oposición, mi querido Vicente y la querida audiencia. Y bueno, para cerrar, René,